Yo no soy el enfermo, el ser completo. Y es la voz de una persona no binaria, Alguien que no se siente ni hombre ni mujer, que está en un espacio intermedio. Exacto. Y lo que más nos ha llamado la atención es que el mensaje no va de pedir leyes ni grandes cambios políticos. No, no. Es mucho más directo, más humano. Es una petición de respeto, una exigencia del derecho a existir sin que te estén cuestionando todo el rato. Vamos a intentar desgranar de dónde nace ese malestar que describe. Es que justo ahí está la clave del texto. Es un ejercicio de introspección brutal, pero la conclusión que sacan no es interna, es externa. Ajá. Distingue con una claridad asombrosa entre el malestar con tu propio cuerpo y el agotamiento que te provoca chocar contra un muro social. Para entenderlo bien, yo creo que el propio ensayo nos da un mapa muy claro. Podríamos seguirlo en 3 grandes ejes. A ver. Primero, esa idea que es el pilar de todo, la diferencia entre lo que llama disforia corporal y disforia social. Vale. Luego, la tesis central, la que le da título, que es darle la vuelta a todo. La patología no está en la identidad, sino en la rigidez de la sociedad. Ya. Y por último, nos da un golpe de perspectiva con un contraste histórico muy potente. Perfecto, me parece un recorrido muy claro. Empecemos por el principio porque creo que es la clave para entender todo lo demás. Esa distinción entre disforias. Sí. Normalmente cuando oímos esa palabra, la mente se va a un conflicto con el cuerpo, a un deseo de cambiarlo. Pero el autor aquí... Le da un giro de 180 grados. Totalmente. De hecho, lo primero que hace es dinamitar esa idea. ¿Cómo lo hace? Pues cito una frase del inicio que es una declaración de intenciones. Dice, no odio mi cuerpo, no quiero cambiarlo, no quiero hormonas, ni operaciones, ni documentos nuevos. Vaya. Ya de entrada te descoloca. Claro, te dice, el problema del que os voy a hablar no está aquí, como señalando su piel, está ahí fuera. Y ahí es donde introduce este concepto de disforia social. ¿Cómo lo define exactamente? Porque la idea es muy potente. Lo define como el agotamiento profundo, la herida que sangra, y especifica que viene de la invalidación constante. Fíjate que desplaza el foco por completo. Ya no es algo interno. No. En lugar de mirar hacia la biología, nos obliga a mirar hacia afuera, a los formularios con solo 2 casillas, a los baños públicos, a que te pongan un pronombre que no es el tuyo. Claro. Dice que el dolor no es un error en su sistema, sino el resultado de chocar una y otra vez contra un sistema que no le hace sitio. Es que los ejemplos que da son tan cotidianos que desarman. No habla de grandes actos de odio, sino de esa erosión diaria. Exacto. Las miradas por la calle, las risitas, los insultos. Es ese goteo constante. Y utiliza una metáfora que a mí me pareció demoledora, la del espejo. Sí, la del espejo roto. Es brillante. Dice algo como, el dolor no nace de mi piel, nace del espejo roto que los demás me obligan a sostener. Es que es buenísima. Muchísimo. Porque no dice que el reflejo esté mal, sino que el instrumento que usamos para mirar la sociedad está fracturado. Y lo interesante es que no dice que el espejo esté mal hecho, dice que está roto. Ah, es un buen matiz. Sugiere que la sociedad no es mala por naturaleza, sino que su forma de mirar está dañada, es incompleta. Y eso abre la puerta a que se pueda reparar, ¿sabes? Claro. Además, para que no parezca que todo esto es una sensación subjetiva, una idea suya, ancla el argumento en algo más tangible. ¿Te refieres a la parte de la neurociencia? Exacto. Es una mención muy breve, pero muy estratégica. Sí. Alude a estudios que sugieren que los cerebros no son cajas rosas y azules, sino un mosaico único de rasgos. Y a partir de ahí lanza una pregunta de pura lógica. ¿Qué es? Si nuestro cerebro es un mosaico, ¿por qué nos parece tan increíble que la identidad que emana de él también lo sea? O sea, ¿por qué la conciencia debería ser más simple que el órgano que la produce? Muy buena pregunta. Vale. Entonces, si el autor deja claro que el problema no es su cuerpo, la pregunta cae por su propio peso. ¿Dónde está el problema? Pues ahí va. Y ahí es donde lanza la idea más provocadora de todo el texto, que es básicamente darle la vuelta a la tortilla. Yo no soy el enfermo. Esa es la tesis central. Es un movimiento muy audaz, porque en lugar de pedir que le incluyan en la normalidad, lo que hace es cuestionar la propia definición de normalidad. La pregunta que deja flotando es, bueno, ¿y por qué nos pone tan nerviosos? ¿Por qué la existencia de alguien que no encaja en las 2 cajas de siempre resulta tan amenazante para algunas personas? El autor sugiere una explicación casi psicológica, ¿no? Sí. La del explorador. Uf, esa es buenísima.
Dice algo así como: mi existencia es como el descubrimiento de una nueva tierra, y en lugar de maravillaros con el hallazgo, algunos prefieren quemar los barcos y decir que el explorador está loco. Es que esa analogía es demoledora porque te obliga a pensar cuántos de nuestros mapas mentales son igual de incompletos. Claro. Quizá no solo en esto, sino en política, en relaciones. Nos dice que a veces preferimos atacar al mensajero antes que admitir que nuestro mapa necesita ser redibujado. Es más cómodo. Mucho más fácil. Entonces, la patología, según el texto, no es la identidad no binaria, sino, y cito, una sociedad que lleva siglos empeñada en creer que solo existen dos opciones. Y aquí lo conecta con un concepto de la psicología que es fundamental, el estrés minoritario. Que lo menciona, pero quizá convenga pararnos un segundo ahí. ¿Qué es exactamente? Claro, no es el estrés del día a día por el trabajo o el tráfico. Este es un tipo de desgaste crónico, específico, que sufren los miembros de grupos estigmatizados. Ajá. Viene de saber que, por ser quien eres, te enfrentas a un nivel de prejuicio, de hostilidad, que la mayoría de la gente no. Es como vivir con una alarma de bajo nivel sonando todo el tiempo. Desgaste constante. Exacto. La Asociación Americana de Psicología, que el autor cita, lo tiene muy estudiado. Esa tensión es la que genera ansiedad, depresión. No la identidad en sí misma. O sea que el mensaje es, no es que mi identidad me haga sufrir, es que vuestra reacción a mi identidad es lo que me enferma. Exactamente. La frase que usa es directa y brutal. Vuestra reacción es la que me enferma, no mi ser. ¡Qué fuerte! Y para rematar, y dejar claro que no habla desde la locura, tira de un dato objetivo. Recuerda que la OMS ya despatologizó la identidad trans en 2019. Y ojo, que él mismo aclara que ni siquiera se identifica como trans en el sentido de querer transicionar, ¿eh? Correcto. Pero lo usa como un argumento de peso. Dice, a ver, si una realidad mucho más compleja, que puede implicar procesos médicos, ya está reconocida como una variación humana y no una enfermedad. Claro. ¿Cómo es posible que mi forma de ser, que no pide ninguna intervención, siga siendo tratada por muchos como un trastorno mental? Es un poneos al día. Básicamente sí. La ciencia ya ha avanzado, a ver cuándo avanzáis vosotros. Todo este sentimiento de ser juzgado, de ser tratado como alguien roto, le sirve de puente para la tercera parte del ensayo, el contraste histórico. Sí, aquí es donde dice, y para que veáis que esto no es un invento de ayer por la tarde. Exacto. Recurre a la historia y a la antropología para demostrar que la idea de que solo existen dos géneros rígidos es en realidad una idea bastante moderna y localizada. No es una verdad universal. Para nada. Un momento, entonces, cuando habla de los Two-Spirit o los Hijra, ¿está sugiriendo que sociedades preindustriales eran más avanzadas en esto que la nuestra? Es una pregunta buenísima y es justo la provocación que busca el texto. No dice que fueran sociedades perfectas, pero sí que en este aspecto concreto tenían una visión más amplia. A ver. Menciona los dos espíritus, una figura presente en docenas de pueblos originarios de América. No eran vistos como hombres que querían ser mujeres o viceversa. ¿Eran otra cosa? Eran una categoría en sí misma, y lejos de ser marginados, a menudo eran respetados como líderes espirituales, sanadores. Se les veía como puentes entre los dos mundos. ¿Y eso era un don? Un don, no un defecto. Y también menciona el caso de la India. Sí, los Hijra, reconocidos durante siglos como un tercer género, con un papel social muy concreto. Se les consideraba portadores de bendiciones. Ya. El punto del autor es que estas culturas, que él llama sanas, no veían la diversidad como una falla del sistema, sino casi como una ventaja evolutiva para la tribu. Faro, y cuando pones esa visión al lado del panorama que describe hoy en día, el contraste es brutal. Tremendo. El texto salta de esa veneración ancestral a la cruda realidad de, no sé, una sección de comentarios en cualquier red social. Sí, sí. Yuxtapone la imagen de los sabios de la tribu con la lista de insultos que recibe a diario. Payaso, loca, confundido, buscas atención, vete al psiquiatra. Y de ese choque tan violento nace su petición, que no es que le veneren como a un chamán, ni mucho menos. No, que va, es mucho más básica. Es simplemente que cese el ataque. Dejar de ser un caso de estudio. Exacto. Un debate andante, o peor, un campo de batalla para las guerras culturales de otros. Y subraya que esto no es una abstracción, que tiene consecuencias trágicas y reales. Habla de amigos, de adolescentes. Sí, de amigos en depresiones profundas, de adolescentes que se autolesionan por la presión insoportable de tener que elegir bando. Claro. Describe una sociedad que les grita,
O te haces hombre de verdad, o te haces mujer de verdad, o desapareces. Y su respuesta es un no rotundo, un me niego a elegir porque no tengo nada que elegir. Sí, afirma su integridad tal cual es. Dice, mi cuerpo está bien, mi alma está bien, soy completo. Es un acto de autoafirmación muy poderoso. Entonces, después de todo este análisis, ¿en qué se traduce todo esto? ¿Qué es lo que pide el autor al final? Porque sorprende lo sencillo que es. Sí, después de un argumento tan denso, la petición es increíblemente pragmática. Deja muy claro que no es una lucha política, no pide cuotas ni leyes. Lo llama una invitación a la compasión activa. Justo, un pacto humano básico, y lo desglosa en 5 actos que son casi revolucionarios por lo simples que son. El primero, cree. Cuando alguien te diga quién es, créele. Punto. El segundo es, pregunta con humildad, tan fácil como un ¿qué pronombre usas? Sí. El tercero, corrige con suavidad. El cuarto, amplía tu lenguaje, con gestos pequeños como decir hola a todas las personas. Y el quinto, que quizá lo resume todo, defiende mi derecho a no elegir. Son acciones muy concretas, al alcance de cualquiera, y todas se pueden resumir en una sola idea. No pide que le entiendas a la perfección. No pide comprensión, pide aceptación. Y que para el daño. La petición final es esta. Vale, tú eres así. Y está bien. Ya está. Es todo lo que pide. Es una petición de paz. La frase con la que cierra esa parte es lapidaria. Yo ya me acepté hace mucho tiempo. Ahora solo falta que lo hagáis vosotros. Te pone la pelota en tu tejado, totalmente. Vamos, que al final lo que nos plantea el ensayo es una pregunta fundamental. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Está en la diversidad del ser humano o en una sociedad que se pone histérica ante lo que no puede meter en sus cajas de siempre? Justo. Nos obliga a no olvidar esa distinción del principio. Una cosa es sentir malestar con tu cuerpo y otra muy distinta es el puro agotamiento de que te traten como un error andante. El texto, de hecho, termina con una reflexión final que lo resume todo en una idea potentísima. Cito textualmente. Tal vez la fragilidad no está en mi identidad, sino en una cultura que confunde uniformidad con orden y diversidad con amenaza. Uf, es una frase para quedarse pensando un buen rato. Desde luego. Y nos deja con una pregunta que creo que es la que el autor quiere que nos hagamos. A ver, sí, como él sugiere, la diversidad de género no es una moda nueva, sino un patrón humano antiguo y natural. ¿Qué dice de nuestra cultura actual el esfuerzo tan enorme que a veces invertimos en combatirla, en lugar de simplemente hacerle un poco de sitio? Oye, no sé si es cosa mía, pero hay como un agotamiento en el ambiente, ¿no? Un cansancio ya generalizado con esta especie de guerra cultural constante. Sí, totalmente. Donde parece que todos tenemos que estar en un bando. Hombres contra mujeres, trans contra cis. Es un enfrentamiento que si te paras un segundo es que se siente súper estéril. Sí, es que es como si la conversación se hubiera vuelto un campo de minas, que dices cualquier cosa y puede saltar todo por los aires. Y claro, con tanto ruido es imposible escucharse. Precisamente. Por eso hoy vamos a analizar un texto que propone algo, yo diría que bastante radical. Una tregua. Mm. Pero una paz que no va de que gane un bando, sino de mirar más allá. La idea es ver cómo la biología, la historia, incluso la sabiduría de culturas antiguas nos dan otra perspectiva. Vamos a intentar desgranar este argumento que sugiere que la humanidad es mucho más que dos equipos enfrentados, o que decimos que queremos apagar. Exacto. Es que el punto de partida de este material es muy potente. Se pregunta, ¿y si el sexo, que es como el gran divisor, en realidad no lo fuera? Y el análisis se mueve, como dices, en 3 niveles. A ver. Primero, se apoya en la biología cuantitativa para, dinamitar la idea de que somos dos bloques. Luego, viaja por la antropología para enseñarnos cómo otras culturas veían la diversidad de formas que hoy nos parecen casi de ciencia ficción. Ya. Y al final aterriza en nuestra presente con una crítica muy, muy afilada, sobre cómo paradójicamente nuestra sociedad puede estar creando nuevos jaulas mientras presume de ser muy abierta. Y propone una salida, que es lo que llama una ética del cuidado. Vale, pues empecemos por ahí, por la biología, porque es el arma que más se suele usar en esta guerra, ¿no? Pero es que el texto le da la vuelta por completo. A ver si lo he entendido bien, porque me parece que esto lo cambia todo. Ujú.
El argumento principal es que si coges a dos hombres al azar, es muy probable que sean biológicamente más diferentes entre sí que, digamos, la media de un hombre y una mujer. ¿Es esa la idea? Esa es exactamente la idea. Porque si es así, toda la base del castillo de naipes se viene abajo. Totalmente. Es un dato que la biología cuantitativa lleva demostrando tiempo y rompe por completo esa noción de dos grupos homogéneos y separados. Pensamos en hombres y mujeres como dos nubes distintas, ¿sabes? Pero la realidad es más bien un único espectro con unos solapamientos enormes. Es que los ejemplos que pone el texto sobre medicina son clarísimos. Habla de la respuesta a los fármacos. Ajá. Dice que la reacción de un hombre que pesa 58 kilos y una mujer de 59 es, vamos, prácticamente idéntica. Claro. En cambio, entre dos varones, uno de 125 kilos y otro de 58, la dosis que necesitan puede variar hasta un 400%. Claro, es que lo que importa no es la etiqueta social hombre, sino las variables físicas. El peso, la grasa corporal, el metabolismo, la función del riñón. La biología no responde a nuestras categorías, responde a la materia. O sea que para un médico decir es hombre es una simplificación que en muchos casos es inútil y hasta peligrosa. Te puede llevar a un error de dosis. Desde luego. Eso es un concepto potentísimo, porque choca de frente con cómo organizamos todo lo demás. Y por si quedaban dudas, el texto da otro ejemplo, el del anticoagulante warfarina. Sí, pues la dosis correcta de esto no depende para nada del sexo, sino de unas variantes genéticas concretas, las del CYP2C9 y el VKORC1. Y según qué versión de esos genes tengas, puedes necesitar una dosis hasta 40 veces mayor o menor. ¿40 veces? A esos genes les da absolutamente igual si la persona se identifica como hombre o mujer. Es que es demoledor. O sea, la biología nos está diciendo que la idea de dos bloques es una ficción, una simplificación que hemos creado nosotros. Si la naturaleza no nos ve como dos equipos, ¿por qué insistimos tanto en organizarnos así? Pues esa desconexión, según el texto, es relativamente nueva. Y es aquí donde entra la antropología a darnos, una lección de humildad. A ver. Porque tendemos a pensar que estos debates sobre género, no binarismo y tal son una cosa súper moderna, ¿no? Del siglo XXI. Pero el análisis demuestra que es justo al revés. ¿Cómo que al revés? Pues que la visión rígidamente binaria es la invención moderna. La diversidad es lo ancestral. Esto me parece fascinante. El texto habla de los two spirit, los dos espíritus, de culturas nativas americanas como los Lakota o los Navajo. Y no eran hombres que querían ser mujeres, o al revés. Eran personas que, integraban ambas energías. Y lejos de verlos como algo raro, se les consideraba sagrados. Exacto. Se creía que tenían una visión más completa del mundo, precisamente porque no estaban anclados en una sola perspectiva. Eran como puentes entre lo físico y lo espiritual, entre lo masculino y lo femenino. No eran una anomalía que corregir, sino un don para la comunidad. Y lo más impactante es que no es un caso aislado. El texto enumera un montón. Los Jira en la India, que hoy son un tercer género legal. Sí, los Fa'afafine en Samoa, los Mahu en Hawái, los Muxes en Oaxaca, en México. Es increíble pensar que esta visión, que a nosotros nos parece tan progresista, en realidad es la visión antigua. Y la nuestra es la que se impuso. Totalmente. Te hace replantearte qué significa progresar, ¿verdad? Desde luego, el punto común de todas estas culturas, como bien señala el análisis, es que no forzaban a nadie a elegir. No te decían, tu cuerpo es así, así que tienes que actuar así. Aceptaban que el espíritu, la identidad, podía ser mucho más compleja. O sea, que ser diferente no te convertía en un enfermo. Te convertía en alguien especial. Claro, la pregunta es inevitable. Si esto era tan común, ¿qué pasó? ¿En qué momento se impuso esta visión tan rígida de o A o B, y todo lo demás está mal? Pues el texto apunta a un proceso histórico muy concreto, el colonialismo, y la imposición de una cosmovisión judeocristiana. Esta visión llegó con un paquete ideológico muy claro. Dios creó al hombre y a la mujer, punto. Todo lo que se salía de ahí ya no era una variación sagrada, era un pecado. Una perversión, algo a erradicar. Se impuso, como dice el texto, una camisa de fuerza sobre una realidad humana que era muchísimo más rica. Una camisa de fuerza que, tuvo consecuencias devastadoras. Se persiguió a los Two Spirit. Se les obligó a encajar en los roles occidentales. Se les quitó su estatus sagrado, claro.
Se borró del mapa una forma de entender el mundo. Se reemplazó una visión de integrar por una de excluir. Y esa herida, argumenta el texto, sigue ahí. Y aquí es donde el análisis se pone realmente incómodo y nos mira a la cara. Porque uno podría pensar, vale, eso fue el pasado, una tragedia. Pero ahora somos progresistas, luchamos por los derechos LGTBIQ+. Claro, pero el texto lanza su crítica más afilada y dice que, a lo mejor, sin querer, estamos fabricando una nueva camisa de fuerza, solo que con un lenguaje más moderno. Ese es el nudo del argumento, sí, y es una idea muy provocadora. Plantea que a una persona joven que hoy dice no me siento ni chico ni chica, a menudo la propia cultura progre la empuja a una nueva etiqueta. Ah, entonces eres trans, no binario, vale. Y el siguiente paso, que está como implícito, es, y para validar esa identidad, para que sea real, deberías pensar en un camino de transición médica, con hormonas, con cirugías. Pero a ver, para que lo entienda bien, porque este es un punto delicado. El texto está en contra de la transición. Porque se podría malinterpretar muy fácil, ¿no? No, en absoluto. Y ahí está la clave. El texto no critica la transición para quien la necesita y la desea libremente. Para nada. Lo que critica es la presión social que le dice a alguien que debe modificar su cuerpo para que su identidad sea legítima. Entiendo. La tesis es que para muchísima gente el sufrimiento no viene de odiar su cuerpo, viene del dolor de no encajar en las dos únicas cajas que la sociedad les ofrece. Claro, es una lógica retorcida. El problema original es la obligación de encajar en una de dos cajas. Y la solución que a veces se ofrece es, vale, te creo, pero para salir de esas cajas tienes que entrar en esta otra, que exige un peaje médico. El texto lo llama, y es una frase duda, crueldad disfrazada de aceptación. Exacto, porque ignora la posibilidad de que alguien simplemente necesite que le digan, oye, no tienes que cambiar nada, tu cuerpo es perfecto, tu forma de sentir es válida, no eres un error, simplemente eres más libre que las categorías que hemos inventado. Entonces, si esa no es la solución, ¿cuál propone el texto? Mencionaste antes la ética del cuidado y la alteridad radical. Suene muy bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? En el día a día, con la gente gritándose en redes sociales. ¿No es un poco ingenuo? Es una pregunta muy legítima, y el texto intenta aterrizarlo inspirándose en pensadores como Paulo Freire. No es un sentimiento vago, es una práctica. Primero, escuchar para comprender, no para rebatir. Difícil es hoy en día. Desde luego. Pero es la base. Suspender el impulso de responder y simplemente intentar entender la experiencia del otro. Segundo, reconocer la autonomía del otro para nombrarse y decidir sobre su vida. Y tercero, y esto es fundamental, aceptar que un diálogo auténtico nos va a cambiar a los dos. No puedes entrar en una conversación esperando salir exactamente igual. Es un cambio de paradigma total. Pasar de la confrontación, de ver al otro como un adversario, a un encuentro. A verlo como un ser humano. Y claro, esto no funciona de forma aislada. La ética del cuidado implica entender lo que se llama interseccionalidad. La idea de que las luchas no son carriles separados, la opresión de género no puede entenderse sin el racismo, la homofobia. La experiencia de una mujer transnegra, por ejemplo, es una intersección única de transfobia, racismo y sexismo. Si no vemos la foto completa, no estamos realmente cuidando. Y para que no se quede en abstracto, el texto menciona iniciativas como #OpenGender, donde se comparten testimonios anónimos. El objetivo no es debatir, sino generar empatía. Hacer visible el dolor real. Lo llama un antídoto contra la deshumanización. Que es el combustible de cualquier guerra. Exacto. Y esto nos lleva al argumento final, que cierra el círculo de una forma muy potente. Sostiene que es precisamente la insistencia en el binarismo lo que crea la presión para las cirugías que esa misma lógica dice querer evitar. A ver, explica eso. Pone un ejemplo muy claro. A un adolescente que no se siente cómodo con su género, se le pueden dar dos mensajes. Que son radicalmente distintos. El primero es el mensaje binario. Si no te sientes niña, entonces es que eres un niño. Y para ser un niño de verdad, este es el camino. Hormonas, bloqueadores, cirugías. Es una presión brutal. Pero hay otro mensaje posible. El de la aceptación radical. Exacto. Que sería algo como, oye, está bien no sentirse ni una cosa ni la otra. De hecho, es maravilloso. Hay culturas que te habrían considerado una persona sagrada por eso. Puedes vivir así, sin cambiar nada de tu cuerpo, y ser una persona completa, válida y amada. Es que la diferencia en el impacto emocional de esos dos mensajes es abismal.
El segundo elimina gran parte del sufrimiento y de la urgencia por recurrir a intervenciones, porque sitúa el problema donde está de verdad, ¿No en el cuerpo de la persona? sino en la incapacidad de la sociedad para aceptar la diversidad. Exacto. Reconoce que la humanidad no es un error de diseño que necesite ser corregido con un bisturí. Vale, a ver si hacemos un resumen del recorrido. Hemos partido de la biología, que nos muestra un espectro, no una guerra. Hemos viajado con la antropología para descubrir que la aceptación de esa diversidad es parte de nuestra herencia. Ujú. Y hemos aterrizado en una crítica a nuestro presente, que nos advierte de que la verdadera aceptación no es crear nuevas cajas con peaje médico. La paz, concluye el texto, llega a través de la ternura y la compasión. Y ese es el mensaje de fondo. La solución no es una nueva ideología que derrote a la anterior, es una práctica. Es cambiar el enfoque del debate a la relación, del juicio al cuidado. Hay una frase en el texto que lo resume todo, y es increíblemente poderosa. Tu existencia es un regalo para este mundo, tal como es. Imagínate escuchar eso. Imagínate sentir eso de verdad. Esa es la que el texto llama la verdadera medicina, la que puede suturar las heridas y terminar esta guerra absurda. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? El análisis nos deja una idea resonando con mucha fuerza. La humanidad solo florece de verdad cuando todos cabemos enteros, sin recortes, sin tener que dejar partes de nosotros en la puerta para que nos acepten. Y me quedo pensando en el desafío que esto nos plantea a cada uno. Un desafío personal, no solo teórico. Exacto. El pensamiento final con el que nos deja el texto es este. En un mundo que nos pide constantemente definirnos, etiquetarnos y elegir una trinchera, ¿qué pasaría si la acción más revolucionaria no fuera ganar la guerra, sino simplemente negarse a participar en ella y en su lugar dedicarnos a cuidar la singularidad irrepetible de la persona que tenemos al lado? La misión de hoy es explorar por qué, según estas fuentes, deberíamos cuestionar un poco esta obsesión con el dimorfismo sexual, ya sabes, las diferencias entre hombres y mujeres, y empezar a usar lo que llaman biología cuantitativa. Exacto. La idea es que a la hora de la verdad, en la consulta, las etiquetas hombre y mujer a menudo son demasiado generales, casi rudimentarias. Claro. Lo que de verdad importa son las variables que se pueden medir, el peso de una persona, su complexión, sus genes y, por supuesto, su edad. Exacto. Es pasar de la etiqueta al número. Y el primer argumento que se plantea es casi una ley de la física. Se resume en una frase que me pareció genial: el volumen de distribución es el rey absoluto. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues significa que cuando un fármaco entra en el cuerpo se tiene que disolver, repartirse por los tejidos y los fluidos, y su eficacia o su toxicidad depende de la concentración que alcance. Vale. Y a la molécula del fármaco, por así decirlo, le da absolutamente igual si tus cromosomas son XX o XY. Lo único que le importa es el volumen total en el que se tiene que repartir. Un cuerpo más grande es un recipiente mayor, ¿sabes? Entiendo. La misma cantidad de fármaco en un recipiente más grande da una concentración más baja, es pura lógica. Es pura físico-química, sí. Y aquí el material nos da un ejemplo que es demoledor, de esos que te hacen clic en la cabeza. Compara a un varón de 58 kilos con una mujer de 59. Que para la mayoría de medicamentos, sus volúmenes de distribución son prácticamente idénticos. Casi idénticos. Pero ahora viene lo bueno. Comparan a ese mismo hombre de 58 kilos con otro hombre, pero de 125 kilos. El salto es abismal. La dosis que puede necesitar el segundo puede ser un 300 o incluso un 400% mayor. Es una locura. La conclusión es que tratar a esos dos varones con la misma dosis, porque los dos son hombres, no es solo que sea impreciso, es que sería una negligencia de manual. Claro, te quedas corto con uno o intoxicas al otro. Exacto. Pero esto parece tan obvio que la pregunta es, ¿cómo es que no es el estándar en todas partes? Es una idea nueva. No, que va, y eso es lo más fascinante. Hay especialidades médicas donde esto es el pan de cada día. Los anestesiólogos, por ejemplo. Ah, claro. Llevan décadas calculando dosis no por sexo, sino por peso magro, por superficie corporal. Lo que pasa es que este conocimiento ha estado como encapsulado en ciertas áreas. Y la razón es que el principio que hay detrás, la alometría, es un poco antiintuitivo. Alometría. ¿Qué es eso exactamente? Pues la alometría es una ley biológica que dice que las características de un organismo no escalan de forma lineal con su tamaño.
El texto usa una analogía perfecta. A ver. Un elefante no es simplemente un ratón gigante. Si lo fuera, su metabolismo lo quemaría vivo, literalmente. Ostras, proporcionalmente el metabolismo de un elefante es muchísimo más lento. Y pasa lo mismo con nosotros. Un cuerpo de 90 kilos no es solo una versión ampliada de uno de 50. Sus órganos funcionan a ritmos distintos. Vale, lo pillo. Así que el peso es el rey, pero no es una simple regla de 3. Y supongo que no es solo el peso total, ¿no? No es lo mismo 90 kilos de músculo que con mucha grasa. Exacto. Y aquí el análisis se mete de lleno en la forma del cuerpo, en los somatotipos, y la cosa se pone todavía más interesante. Venga. Distingue dos grandes patrones. Por un lado, el somatotipo pícnico. Personas más bajitas, anchas, con tendencia a acumular grasa visceral, o sea, la grasa que rodea los órganos, que es la más peligrosa. Y el opuesto sería el leptosomático. El perfil alto, delgado. Correcto. Y la comparación que hace el texto es brillante. Imagina un hombre y una mujer, los dos de tipo pícnico, misma altura y mismo peso. El texto los llama gemelos metabólicos. Gemelos metabólicos. Sí. Su forma de procesar los fármacos, su riesgo cardiovascular, su respuesta a la insulina, todo es extraordinariamente similar. Ahora, compara ese hombre pícnico con un hombre leptosomático del mismo peso. Las diferencias serán enormes. Enormes. Mucho mayores que las que tiene con la mujer pícnica. O sea que la forma del cuerpo puede unir metabólicamente a un hombre y a una mujer, y a la vez separar a dos hombres. Esto le da la vuelta a la tortilla. Totalmente. Porque la complexión no es estética, es fisiología pura. La distribución de la grasa es un predictor de riesgo mucho más potente que el sexo. El cuerpo de cada persona cuenta su propia historia. Y esa historia importa más que la categoría general. Claro. Ya tenemos peso y forma, que son visibles. Pero el análisis va más allá, a lo que no se ve, al ADN. Y aquí presenta lo que llama el ejemplo que destroza cualquier esencialismo de género. El caso de la warfarina. La warfarina. El anticoagulante oral más recetado del mundo. Lo usan millones de personas. Lo increíble de este fármaco es que la dosis que necesita cada persona, la dosis justa, puede variar hasta 40 veces de un individuo a otro. Espera, 40 veces. Has dicho 40. O sea, de 0,5 miligramos a más de 20 al día es una barbaridad. Una barbaridad. Y uno pensaría que la diferencia está en si eres hombre o mujer o en el peso. Claro. Pues no. Y ahí está la madre del cordero. La causa de esa variabilidad tan brutal es, casi por completo, la genética. Los genes. Sí. Pequeñas variantes en dos genes, el VCORC1 y el CYP2C9, que regulan cómo el cuerpo procesa el fármaco. A eso le sumas la edad y el peso, sí. Pero la genética es el factor dominante. Entiendo. Pero si la medicina lleva siglos funcionando con esta división hombre-mujer, tan mal no lo habremos hecho, ¿no? ¿Por qué esta obsesión con el sexo si los genes son mucho más importantes? Es una pregunta fundamental. La razón ha sido histórica y práctica. El sexo es una variable binaria, fácil de ver, fácil de apuntar. Durante siglos era casi el único factor de diferenciación que teníamos, aparte de la edad. Claro. Analizar el genoma de alguien era ciencia ficción hasta hace nada. Exacto. Hemos usado el sexo como un proxy, como una aproximación muy, muy burda a la biología real. El problema es que ahora tenemos herramientas de precisión, como la farmacogenómica. Seguir usando esa aproximación es como intentar operar con un hacha cuando tienes un bisturí láser. Un bisturí láser, me gusta esa analogía. Y el dato más increíble sobre la warfarina es que, según el texto, el sexo ni siquiera aparece en el algoritmo oficial de la FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, para calcular la dosis. Ese es el dato definitivo. El algoritmo que usan los médicos allí tiene en cuenta la edad, el peso, la etnia, porque las variantes genéticas cambian entre poblaciones, y claro, el genotipo si lo tienes. Pero el sexo como variable no aporta nada relevante una vez que sabes lo demás. Se desvanece. Y no es un caso aislado, ¿verdad? El material menciona más ejemplos. Muchísimos. La codeína, un analgésico súper común. Hay personas que son metabolizadores ultrarrápidos. Para ellos, una dosis normal puede ser tóxica. Otros son metabolizadores pobres y casi no les hace efecto. Vaya. O el clopidogrel para prevenir infartos. Casi el 30% de la población asiática tiene una variante que hace que el fármaco no se active bien.
o las estatinas para el colesterol. Una variante multiplica por 10 el riesgo de daño muscular grave. Es abrumador. En todos estos casos, las diferencias genéticas individuales crean variaciones que son, como dice el texto, órdenes de magnitud mayores que cualquier diferencia media que puedas atribuir al sexo. La farmacogenómica, entonces, nos obliga a ver a cada persona como un individuo bioquímico único. Y a esta complejidad, encima, hay que sumarle el paso del tiempo. Exacto, la edad. Es una variable que a menudo eclipsa por completo al sexo. La comparación es muy gráfica. Un hombre de 20 años y un hombre de 80 son fisiológicamente mucho más distintos entre sí que un hombre y una mujer que tengan ambos 20 años. ¿En qué sentido son tan diferentes? En casi todo lo que importa. Con la edad, la función de los riñones cae, y eso afecta a cómo eliminas fármacos. El metabolismo del hígado se ralentiza, la composición corporal cambia, se pierde músculo, el sistema inmunitario envejece. Cada década nos reescribe biológicamente. Vale. Peso, forma, genes, edad. Y supongo que falta la última pieza. ¿Cómo vivimos? ¿Nuestro entorno? Esa es la capa final de complejidad, y quizá la más fascinante. Aquí el texto introduce el concepto de epigenética. Epigenética. No se trata solo de los genes que heredas y punto. Se trata de cómo tu entorno, tus experiencias, encienden o apagan esos genes a lo largo de la vida. O sea que dos gemelos idénticos con el mismo ADN podrían necesitar tratamientos distintos a los 50 años. Ese es el ejemplo perfecto. Su genoma es idéntico, pero su epigenoma, después de 50 años de vidas distintas, sería completamente diferente. La dieta, el ejercicio, el estrés, la contaminación, todo va dejando pequeñas marcas moleculares. Como si fueran post-its en el ADN, ¿no? Justo. Como post-its que le dicen a la célula qué genes leer y cuáles ignorar. Y estas marcas no dependen de tu sexo, sino de tu biografía. El texto pone un ejemplo social muy potente sobre esto. Sí, plantea un escenario muy revelador. Un hombre y una mujer que se han criado en un entorno de pobreza y estrés crónico. Pues probablemente compartirán perfiles de riesgo epigenético mucho más similares entre sí que con personas de su mismo sexo que hayan crecido en un entorno privilegiado. Sus biologías han sido esculpidas por experiencias compartidas. Que trascienden por completo su biología sexual de partida. Entonces, si juntamos todas las piezas, peso, complexión, genética, edad, epigenética, ¿a dónde nos lleva todo esto? La conclusión parece clara. La verdadera revolución médica no es la medicina de género. Es la medicina personalizada. Una medicina de precisión. Exacto. Genómica, alométrica, basada en la composición corporal real. Una medicina que trata a la persona que tiene delante, no a un promedio estadístico. Y lo interesante es que el texto dice que esta perspectiva es la gran pacificadora. Pacificadora. ¿Por qué? Porque cuando entiendes la inmensa variabilidad que hay dentro de cada persona, la guerra de sexos en la salud pierde todo el sentido. Se acaba el debate ideológico y empieza la ciencia precisa que te dice, esta persona con estas características necesita esta dosis. Y ya está. El debate se disuelve en los datos. Me encanta cómo lo resume al final. Dice que lo que queda es la empatía. Cito textualmente, mira, tu cuerpo funciona así, el mío de esta otra manera. Somos distintos, pero estamos en el mismo barco. Es una biología que une, que busca lo común en la diferencia. Y hay una dimensión ética muy profunda aquí. Reducir a una persona a su sexo en medicina es, el texto lo llama, pereza intelectual. Es un atajo fácil. Un atajo que puede costar vidas. Es mucho más fácil aplicar un estereotipo que hacer el trabajo de investigar la dosis óptima para ese individuo concreto que tienes delante. Es que, en el fondo, es un recordatorio de que la medicina trata a individuos, no a promedios. Exacto. La biología seria y la compasiva rechaza los atajos y los esencialismos. Abrazar la complejidad individual es, en cierto modo, el mejor antídoto contra la polarización que vemos en tantos sitios. Es usar el rigor científico para ser más humanos. Para terminar, el análisis nos deja una idea muy poderosa. Quizás la próxima vez que escuchemos un debate sobre salud centrado en las diferencias entre hombres y mujeres, la pregunta relevante no sea si alguien es hombre o mujer. La pregunta debería ser otra. ¿Qué peso tiene esa persona? ¿Qué complexión? ¿Qué genes? ¿Qué edad y qué historia vital arrastra? En definitiva, la pregunta importante no es ¿qué sexo?, sino ¿qué individuo?